Buenos días a todos. Sean bienvenidos a este momento de reflexión con motivo de nuestro retiro de Adviento. Vamos a comenzar este momento haciendo una oración en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos has reunido en este día. Te pedimos por cada uno de nosotros, para que en este tiempo de Adviento seamos capaces de esperarte y de recibirte en nuestro corazón. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, pues estamos comenzando el tiempo del Adviento, ya estamos terminando la primera semana, y recordemos que el tiempo del Adviento pues es un tiempo litúrgico en donde la Iglesia se va preparando justamente para recibir el tiempo de la Navidad por un lado. Que si la Navidad es un tiempo importante, pues lo importante de la Navidad es justamente que venga a nosotros, ¿no? Que nos encontremos con el niño Jesús que nace. Pero al mismo tiempo, el Adviento también nos recuerda que tenemos que prepararnos para recibir a Jesús continuamente en nosotros. Porque no nada más es que Jesús va a venir al final de los tiempos, no. Jesús viene continuamente a nosotros, permanentemente a nosotros. Entonces el tiempo del Adviento no solo nos prepara para la Navidad, el tiempo del Adviento también nos prepara para encontrarnos con Jesús en nuestra vida y para prepararnos y encontrarnos con Jesús al final de los tiempos, cuando venga Él al final de los tiempos. Por lo tanto, el tiempo del Adviento nos está justamente preparando para estas dos realidades. Por eso cuando hablamos del Adviento, hablamos de dos tipos de Adviento. Un Adviento que se llama escatológico. La palabra escatológico quiere decir el fin de los tiempos, es decir, la última venida del Señor, encontrarme con Jesús al final de los tiempos y desde ahora. Y el Adviento histórico, que nos recuerda precisamente que Jesús nació hace más de 2000 años y justamente nos estamos preparando para esta festividad del nacimiento de Jesús. Así pues, el tiempo del Adviento entonces es un tiempo de esperanza, es un tiempo de espera para recibir al Señor en nuestra vida, para permitir que Él llegue a nuestro corazón, que nos vaya transformando continuamente. Esto es lo importante. Pero para esperar a Jesús, para dejar que el Señor venga a nuestra vida, pues tenemos que analizar nuestra vida, porque a veces nos quedamos muy acostumbrados a decir, vamos, yo espero a Jesús, yo espero al Señor, pero como que con ideas muy sencillitas. Y no, lo importante no es eso, lo importante es cómo estoy yo en mi vida. Y descubrí que entonces el Adviento es precisamente un camino, es un camino que nos va ayudando y que nos va transformando. Entonces, para comenzar nuestra primera charla del día de hoy, pues vamos a empezar a armar, ¿verdad?, el rompecabezas que viene ahí en su material, ¿verdad?, en el material que recogieron o que les enviaron y ustedes precisamente fueron, lo imprimieron. Bueno, pues tienen ahí su material. Y hay unos triángulos que tienen ahí, ¿verdad?, tienen unos triángulos. Entonces, hay unos que tienen azul con verde, esos no los vamos a usar ahorita. En esta plática vamos a usar los otros que tienen café, ¿verdad?, con gris más o menos, ¿no? Estos son los que tenemos ahí. Entonces esto pues es propiamente pues un rompecabezas muy sencillo de 4 piezas, no está muy complicado. Entonces vamos a comenzar nuestro retiro armando precisamente nuestro rompecabezas. Entonces pues vayan viendo las piezas que ustedes tienen ahí, ¿verdad?, para que lo puedan ir armando y para que vayamos viendo entonces cuál es precisamente este mensaje que Dios tiene para nosotros en primer lugar, ¿no? Pues vayan armando su rompecabezas. Si están en una familia y tienen ahí su rompecabezas, los cortes son un poco distintos para cada uno, para que no se repitan, ¿verdad?, y se entretengan en la vida. Entonces, váyanlo viendo ahí, vayan armando su rompecabezas entonces, y ahí lo vamos teniendo, ¿no? Entonces vean sus piezas, no se vayan haciendo bolas, al contrario, vayan viendo precisamente lo esencial, ¿verdad?, para que lo tengan. Yo aquí ya armé mi rompecabezas, ¿verdad?, ya lo tenemos ahí, es un cuadrado, ¿no? Los 4 triángulos forman un cuadrado y obviamente, bueno, un rectángulo más bien, y van, ¿verdad?, formando esta idea. Entonces ustedes pueden ver ahí qué es lo que está formando este rompecabezas. Pues está formando justamente un camino, ¿no? Ustedes ya lo armaron, ¿verdad? Van a descubrir ahí que comienza diciendo inicio,
¿verdad? Y va empezando a formarse una especie de carretera. Si ustedes se dan cuenta, entonces este rompecabezas nos lleva precisamente a contemplar cómo hay un camino que se está formando, ¿verdad? Un camino que se está realizando. Y ese camino pues nos habla entonces justamente del Adviento. El Adviento es un camino que tenemos que emprender para encontrarnos con Dios. Y lo interesante de este camino, si ustedes se dan cuenta, pues es un camino que está, ¿verdad? Por las imágenes que ahí se colocaron, pues un camino que es árido, un camino que es un desierto, ¿verdad? Si ustedes lo van viendo, lo van analizando, pues van a ver que ahí está el camino, ¿verdad? Que es un desierto que está ahí. Y por lo tanto, así es como vamos a comenzar entonces nuestro retiro y por lo tanto para conocer qué es el tiempo del Adviento. El Adviento es un camino, pero es un camino que en primer lugar nos va a llevar al desierto. O como en algunos textos dicen, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, es un yermo, ¿verdad? Pues es un desierto, ¿verdad? Y es una imagen más apropiada para el tiempo del Adviento, pero dejémoslo nosotros con el desierto, ¿no? Entonces, ya tenemos ahí nuestro pequeño rompecabezas armado, ¿verdad? Si ya lo van viendo. Y entonces vamos a continuar. Entonces, si todo esto implica un desierto, ¿verdad? Si todo esto implica un desierto, entonces vamos a dejar que la palabra de Dios nos ilumine el día de hoy. Y entonces, para que la palabra de Dios nos ilumine, vamos a leer una cita bíblica que es Isaías 41, capítulo 41, versículo del 17 al 20. Entonces ahí tenemos el libro del profeta Isaías 41, del 17 al 20. Entonces vamos a comenzar leyendo este pasaje que es justamente el que nos va a ayudar para nuestra reflexión del día de hoy. Dice: los humildes y los pobres buscarán agua, pero no habrá nada. La lengua se les secó de sed. Yo, Yahvé, le responderé. Yo, Dios de Israel, no lo desampararé. Abriré los claveros arroyos y en medio de las barrancas manantiales. Convertiré el desierto en lagunas y la tierra árida en ontana de aguas. Pondré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivares. Pondré la estepa y el enebro, el olmo y ciprés a una, de modo que todos vean y sepan, adviertan y consideren que la mano de Yahvé ha hecho eso, que el Santo de Israel lo ha creado. Entonces aquí tenemos esta cita bíblica, ¿verdad?, del profeta Isaías, que nos va a ayudar. Entonces vamos a comenzar nuestra reflexión de esta cita. Primeramente, ¿a quién va dirigida? Dice, los humildes y los pobres. Entonces, el profeta Isaías se refiere a dos grupos de personas muy específicos: los humildes y pobres. ¿Y quiénes son los humildes y los pobres en el pensamiento del profeta Isaías? ¿A quién se refiere? En primer lugar, cuando traduce aquí la Biblia humildes, ¿a qué se refiere humildes? Porque a veces humildes vamos a pensar que es gente humilde, sencilla, amable, pero no. Es la palabra que en español escogieron, pero en realidad, ¿qué quiere decir esta palabra que escogió el profeta Isaías aquí? ¿A qué se refiere esa palabra de Dios? ¿A cuál es el sentido de esa palabra? Pues aquí se refiere precisamente a aquellos que viven indefensos, aquellos que viven un presente angustioso. A eso se refiere con humilde, no se refiere a gente humilde como una virtud, Aquí los humildes se refiere a alguien que tiene una angustia, que vive indefenso, que incluso podríamos decir que está bajo el peso de la ira de Dios, tiene la ira de Dios, y que se han apartado totalmente de Él hasta que regresen a Él, hasta que puedan encontrar su consuelo. Y por lo tanto, son gente que vive oprimida, afligida. Entonces, se traduce como humildes, pero en realidad aquí lo que está dando a entender Isaías son los oprimidos, los afligidos, los que están angustiados. A eso está dirigido, a ellos les está hablando. Obviamente el profeta Isaías, este pasaje, ¿verdad?, el capítulo 41,
pues se escribió en la época del destierro de Babilonia. Recordemos que el pueblo de Israel se fue al destierro de Babilonia. Entonces ahí en el destierro, pues perdieron todo, ¿verdad? Su casa, todo, sus posesiones. Estaban ahí viviendo desterrados en una tierra extraña, a una tierra que no era la de ellos. Se sentían traicionados, se sentían melancólicos, se sentían tristes, sin sentido en la vida. Bueno, pues eso son a lo que se refiere aquí como humildes, ¿verdad? En hebreo, aniyim, quiere decir los angustiados, los oprimidos, los afligidos, los que perdieron todo. Y a lo mejor este pasaje pues va dirigido a nosotros. A lo mejor nosotros también vivimos afligidos, ¿no? A lo mejor también vivimos oprimidos hoy, a lo mejor hoy traemos en nuestro corazón alguna preocupación, a lo mejor hoy tenemos en nuestro corazón algún miedo, a lo mejor tenemos hoy en nuestro corazón una situación de melancolía, a lo mejor tenemos hoy eso, a lo mejor vamos viviendo esta situación. ¿Cómo me siento yo hoy en este momento? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy realizando? ¿Cómo me siento hoy? Hoy estoy oprimido por algo, por lo que sea. A lo mejor tengo miedo de la pandemia, ¿no? Pues es una aflicción, ¿no? Me siento afligido, me siento oprimido por eso. A lo mejor tengo un problema en mi trabajo, con mi familia. A lo mejor yo soy ese oprimido. A lo mejor yo mismo provoqué estos problemas. Bueno, pues estoy afligido. A lo mejor hoy este pasaje está dirigido a mí porque me siento afligido. En segundo lugar, habla de los pobres. Generalmente cuando en la Biblia hablamos de los pobres, pues se refiere justamente a la persona que es fiel a Dios en general, ¿no? Incluso, ¿verdad? Cuando hablamos de las bienaventuranzas, ¿no? En nuestro curso de Biblia, hablamos de todo lo que significa la pobreza. Pero aquí la palabra que utiliza Isaías para hablar de los pobres no se refiere al que vive atento a Dios, ¿no? Como el resto fiel que vive con Dios. Aquí el pobre se refiere literalmente a que se quedó sin nada. Y así estaban en el destierro, se quedaron sin nada. Empezaron a reconstruir una ciudad ahí, era un barrio judío en Babilonia para poder vivir, pero se habían quedado sin nada, porque se sentían esclavos, finalmente estaban en una tierra extranjera. Entonces, ¿a quién le está dedicando esto? A los que se sienten indefensos, angustiados, oprimidos, y al mismo tiempo a los que están sin nada en la vida, a los pobres. Y a lo mejor, pues también somos pobres porque nos quedamos sin algo que nos gustaría, ¿no? A lo mejor en este tiempo que vivimos nos hemos quedado sin algún ser querido, ¿verdad? Que ha fallecido. A lo mejor nos quedamos sin algo que era importante para nosotros, lo perdimos. En este tiempo pues habrá gente que ha perdido la paz, habrá gente que habrá perdido, decimos, a alguna persona que quiere, que habrá perdido su salud. A lo mejor en este tiempo hemos perdido algo valioso en nuestra vida, nuestro trabajo. A lo mejor hemos perdido algo. A esto se está precisamente mandado este mensaje de Dios, para reconocer que a veces vivimos oprimidos, angustiados, afligidos y sin nada, hemos perdido algo. A estos les está dirigiendo Dios su palabra. Por eso ahora pues vamos a regresar entonces a nuestro tablero, y ahí en el material que les entregaron, ¿verdad? Aparte de esto vienen, ¿verdad?, unas cosas para recortar, que ese ya no la tengo aquí, pero porque ya lo recorté. Entonces viene para formar unos cubos, ¿verdad? Unos cubos, ¿verdad?, que unos son verdes y otros son como cafés, ¿verdad? Entonces, vamos a tomar uno de esos cubos que son cafés, ¿verdad? Y vamos a colocarlo ahí donde está nuestro camino, ¿verdad?, nuestra ruta. Hay un lugar donde dice piedra, ¿no? Una piedra. ¿Y una piedra qué es? Pues una piedra es algo que entorpece nuestro camino, ¿no? Una piedra es algo que es un obstáculo, ¿no? Y a lo mejor en este Adviento pues tenemos piedras que nosotros hemos generado. A lo mejor nosotros tenemos piedras que hemos puesto en nuestra vida y que nos impiden llegar a Dios. Por lo tanto, hoy sería interesante ver cuáles son algunas de las piedras que me están impidiendo seguir adelante, que a lo mejor me están oprimiendo, que a lo mejor me están esclavizando, que a lo mejor me quitan la felicidad, que me quitan la alegría. ¿Cuáles son esas piedras que hoy, el día de hoy, no me dejan ser felices? ¿Cuáles son esas piedras que no me ayudan a transformar mi vida? ¿Cuáles son esas piedras? ¿Cuáles son esas piedras? ¿Cuál es mi miedo? ¿Cuál es mi angustia? ¿Cuál es mi temor? ¿Cuál es esa piedra? Entonces yo los voy a invitar para que tomen su piedra, ¿verdad? O si no la han armado, pues ármenla ahorita, ¿no? Y colóquenla ahí en el camino, ¿verdad?, que tenemos. Y veamos y digamos, pues esta es mi piedra, ¿verdad? Esta es mi piedra que tengo hoy, este es el obstáculo que hoy tengo, que a lo mejor yo creé o que las circunstancias me han dado. Esta es mi piedra. Entonces, pues mientras algunos, ¿verdad?, están armando su piedra a lo mejor, o
están ahí colocándola, pues pensemos en esa piedra, colóquenla ahí o váyanla armando, y mientras vamos a hacer un canto para que ustedes o la vayan armando o vayan pensando, ¿verdad?, cuál es ese obstáculo que tienen hoy en su vida. Somos desierto, somos sequía, Maranatá, Maranatá. Somos sedientos, nadie nos escucha, Maranatá, Maranatá. Los cielos, llueven de lo alto, con nubes envíen al Santo, oh tierra, abre tu tierra y danos al Salvador. Somos las lágrimas, la letra seca, Maranatá, Maranatá. Somos dolor, nadie nos mira, Maranatá, Maranatá. Los cielos, llueven de lo alto, con nubes envíen al Santo, oh tierra, abre tu tierra y danos al Salvador. Muy bien, pues ahí tenemos entonces descubrir cuáles son los obstáculos en nuestra vida. Y ya que el profeta dice a los humildes y a los pobres, entonces viene el siguiente paso: los que buscan agua, los que están buscando agua. Y fíjese qué interesante, dice que buscan agua, dice pero no encuentran nada. Esto es muy interesante porque ciertamente el pueblo de Israel, como cualquier civilización, pues necesita el agua, ¿no? La necesita buscar. Nada más que si ustedes observan, en la Biblia nunca se dice que el pueblo busque agua. En la Biblia nunca dice eso. En la Biblia dice que el pueblo saca el agua, o que cava, ¿no?, que escarba para sacar el agua, ¿no?, la acción de sacar el agua, o que envía el agua, o que se bebe el agua. Pero nunca dice en la Biblia, más que aquí, dice que busca el agua. Nunca se pide, nunca se busca el agua. Se cava, o sea, uno sabe dónde está el agua, pero nunca dice que busca agua. Que sí se buscaba, claro que se buscaba, pero curiosamente en la Biblia nunca se habla de buscar agua. Solamente en este pasaje del profeta Isaías encontramos que están buscando agua y no la encuentran. Y esto es muy interesante porque entonces decir que están buscando agua ya nos está hablando entonces de una característica especial. Cuando el pueblo tiene sed, no busca agua. Cuando el pueblo de Israel, por ejemplo, salió de Egipto y se acabó el agua, ¿qué es lo que hacen? Nunca dice que busquen agua. Se enojan, ¿no?, y le dicen a Moisés: mira, nos trajeron a morir, ¿no? Se quejaron, ¿no? O le suplican a Dios, o uno clama a Dios por el agua en la Biblia, pero nunca busca agua. ¿Qué significa entonces que en este pasaje diga que están buscando agua? ¿Qué significa que busquen agua? Buscar agua significa entonces, precisamente, que a veces en nuestra vida, ¿verdad?, que a veces en nuestra vida vamos buscando cosas y no se las pedimos a Dios. El hecho de que el profeta Isaías diga que buscaron agua está enfatizando entonces que es el pueblo por sí mismo que está buscando agua.
pero que no necesita de Dios, que no necesita de la misericordia de Dios. Eso quiere decir que está buscando agua, que no necesita de la bondad de Dios, que no necesita de su misericordia. Eso es buscar agua. Quiere decir que ahora el pueblo que está en el destierro está buscando el agua, que está buscando a alguien que le dé sentido a su vida, que está buscando, pero que no se está encontrando con Dios, no se la está pidiendo a Dios. Quiere decir que a veces nos olvidamos en la vida de buscar el agua, de pedir el agua, y en lugar de pedirla, la buscamos. A veces queremos la felicidad, y en lugar de pedirle a Dios ayuda para tener esa felicidad, ¿qué hacemos? La queremos buscar por muchos medios. Por lo tanto, la expresión que el profeta Isaías dice, buscar el agua, ¿qué significa? Buscar el agua significa las personas que precisamente están queriendo alcanzar las cosas con sus propias fuerzas. Es el pueblo que quiere saciar su sed sin la ayuda de Dios. ¿Cuántas veces nosotros dejamos de confiar en Dios? ¿Cuántas gentes, por ejemplo, se casan por la iglesia y uno les pregunta, ¿verdad?, cuando se van a casar, ¿y por qué se quieren casar por la iglesia? Y ellos dicen, pues porque queremos estar cerca de Dios, ¿no? Así dice la mayoría de todas las personas que yo he entrevistado. En general todos me dicen, ¿por qué quiere casarse por la iglesia? Porque queremos estar cerca de Dios, porque queremos la bendición de Dios. Eso dicen generalmente las personas, ¿no? Que no es del todo muy adecuada esa respuesta, pero bueno, expresan ellos con eso querer estar cerca de Dios. Y curiosamente se casan, y ya que están casados, nunca se acuerdan de Dios. Nunca piden a Dios nada, ni se acuerdan de Dios. Pueden tener problemas, pueden tener dificultades en sus vidas, y se le olvida pedirle a Dios paciencia, ¿no? O una luz para ver qué se puede hacer, o pedirle a Dios amor para que crezca esa relación de matrimonio, ¿no? A veces hay gente que se casa por la iglesia, que se supone que quieren estar cerca de Dios y curiosamente no están cerca de Dios, se olvidan de Dios. Y puede pasar no solo con los casados, con cualquier persona. A veces buscamos algo que nos ayude, algo que nos ilumine, algo que nos dé sentido en nuestra vida, y en lugar de eso, ¿qué hacemos? Buscamos, pero no se lo pedimos a Dios. A veces se nos olvida pedirle a Dios, o le pedimos a Dios otras cosas superficiales, pero a veces no le pedimos a Dios realmente lo que vale la pena. Algo que nos ayude a ser mejores personas. Porque habrá gente que sí, ay Señor, yo le pido a Dios salud, ¿no? Cuando llega la enfermedad. Ay, yo le pido a Dios dinero, ¿verdad? Porque tengo un montón de deudas. Bueno, sí, pero eso no. ¿Cuántos le pedimos a Dios? Ayúdame a ser mejor con mis hijos, ¿no? Ayúdame a ser mejor en mis estudios, ayúdame a ser mejor con mis papás, ayúdame a ser mejor con mi esposo, con mi esposa. Eso no se lo pedimos a Dios, a veces eso no, pasa desapercibido, ¿no? Le pedimos a veces cosas materiales, pero no le pedimos a Dios que nos ayude a transformarnos. Vivir cerca de Dios es pedirle algo que nos ayude. El pueblo de Israel, cuando estaba en el destierro, prefería buscar el agua, prefería buscar algo que le ayudara a ser feliz, en lugar de pedírselo a Dios. Empezó a buscar agua y por lo tanto se olvidó. Por eso, ¿verdad? Ahí en nuestro material decíamos, teníamos cubos de varios colores, tenemos también los cubos de color verde, ¿verdad? Los cubos de color verde. Y el color verde, como nos lo marca nuestro tablero, es un cactus, ¿verdad? Representa un cactus. ¿Y qué representa el cactus? Pues un cactus puede ser, ¿verdad?, una plantita ahí que crece en el desierto, claro, pero que tiene espinas. Yo no puedo acercarme y decir, ay, lo voy a abrazar, pues no, porque es algo que me lastima. A veces en nuestra vida justamente buscamos el agua por nuestra cuenta, buscamos el agua para alcanzar supuestamente la felicidad que yo quiero, y curiosamente no crezco, curiosamente no avanzo, porque no se lo pido a Dios, y en lugar de eso me voy lastimando. Como el cactus, ¿verdad? Me encontré el cactus en el desierto y me lastimo. ¿Cuántas veces nosotros nos vamos lastimando en nuestra vida? ¿Cuántas veces nosotros nos vamos hiriendo en nuestra vida? ¿Cuántas veces? Por buscar cosas, ¿no? Ay, que quiero felicidad. Y buscamos por donde menos deberíamos de buscarla y nos lastimamos, ¿no? Es que tuve un problema con mi esposo, con mi esposa, y entonces ¿qué hago? Hay personas que dicen, pues si no me hace caso, le soy infiel. Eso a lo largo te lastima. Es que mis papás siempre me regañan, ¿y qué hacemos? Nos estamos peleando, dejamos de hablarles, nos lastimamos. A veces tomamos decisiones por buscar supuestamente nuestra felicidad. Buscamos agua como el pueblo, buscamos algo que nos dé sentido, pero lo buscamos mal porque no se lo pedimos a Dios. Y a la larga solamente nos lastimamos.
Fíjese cómo entonces a veces en nuestro camino es un desierto, en la que desconfiamos de Dios, en la que nos olvidamos de Dios y nos vamos lastimando. Entonces, en primer lugar, esto de buscar el agua nos recuerda, por un lado, cuántas veces nos vamos lastimando. Entonces vamos a poner nuestro cactus, por un lado, aquí en nuestro tablero, y debemos de pensar precisamente cuáles son esos obstáculos que yo voy teniendo en mi vida. ¿Cuáles son esos obstáculos que yo que no me van ayudando a crecer? ¿Cuáles son esos obstáculos que me van lastimando y que no me dan felicidad? Pero no solamente eso. Cuando nosotros, ¿verdad?, buscamos, por un lado, son cosas que nos lastiman, pero quiere decir que entonces buscamos en donde no está Dios. Y el pueblo de Israel buscaba agua porque se olvidaba de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que pasó con el pueblo de Israel? Pues tenía idolatrías, ¿no? Se quedaban con sus ídolos, con los falsos dioses. Y los falsos dioses, mis hermanos, más que ayudarnos a crecer, se convierte también en otro obstáculo, en una piedra, ¿no? Entonces ahí en nuestro material tenemos también otra piedra, ¿verdad? Otra que es cafecita, ¿verdad? Otro cubo café. Y esto entonces nos ayuda a reconocer que a veces nosotros tenemos obstáculos, no solo que nos ponemos obstáculos porque confiamos en otras cosas que no son Dios. Obstáculos que no nos permiten encontrarnos con el Señor, que nos hacen olvidarnos del Señor y que no nos ayudan. Por lo tanto, ahora, ¿verdad?, pues yo los invito a que en su tablero, por un lado, pongan su cactus, que es precisamente el símbolo de lo que nos lastima. ¿Cuántas veces buscamos cosas que a lo largo nos lastiman? Pero al mismo tiempo buscamos en donde no está Dios y por lo tanto son falsos dioses. Son realidades que no nos llevan a encontrarnos con Dios. Son realidades que no nos ayudan realmente a vivir cerca de Dios. Al contrario, son obstáculos, son muros, porque son falsos dioses. Entonces yo los voy a invitar ahora a que vayan colocando entonces aquí, ¿verdad?, en estos dos partes del camino, en el cactus, el verde, y pensemos qué es lo que yo he buscado en mi vida que en realidad me ha lastimado y ha lastimado a los que me rodean, porque son soluciones que aparentemente eran buenas, pero solamente me han lastimado. Y qué cosas, ¿verdad?, en donde he buscado que no es Dios, que es un falso Dios, que es un ídolo, que es en el fondo un falso ídolo, es una piedra en el camino que no me permite la felicidad. Entonces yo los invito ahora a que pongamos ahí nuestro cactus, nuestra piedra, y reflexionemos en un momento qué cosas he buscado que me lastiman y en dónde he buscado que no es con Dios, que es un falso Dios, que es un ídolo. Entonces vamos a reflexionarlo ahora en un momento. Señor, sabes bien lo que yo tengo guardado en mi interior, todo aquello que me
Si seguimos leyendo nuestro texto, ¿verdad? Nos ofrece ahora un elemento más. Dice el profeta Isaías, ¿no? En el versículo 17, ¿no? Porque no hemos pasado de ahí. Dice, los humildes y los pobres, ya explicamos quién era. Buscan agua, ¿no? La desconfianza de Dios, el olvido de Dios, el confiar en nuestras propias fuerzas, pero no hay nada. Y luego dice, la lengua se le secó de sed. Ahora, como no encuentran agua, ¿cuál es la consecuencia si no tengo agua? Pues la lengua se seca. ¿Y qué representa la lengua en la Biblia? La lengua en la Biblia, pues es, por lo general, la parte de nuestro cuerpo con el que hablamos, ¿no? Con el que entramos en contacto con los demás. Yo con mi lengua comunico algo, yo con mi lengua puedo consolar a alguien, yo con mi lengua incluso acompaño mis obras, porque lo que yo anuncio, lo que yo vivo, lo que yo realizo, pues precisamente va guiado por mis obras, ¿no? Mis obras hablan junto con mi boca, ¿no? Con mi lengua. Entonces, en este caso, dice el libro del Apocalipsis, dice el libro del profeta Isaías, que en este caso la lengua tiene una sequedad inmensa. Y qué curioso, ¿no? Porque si lo pensamos bien, pues la parte más húmeda de nuestro cuerpo es la lengua, ¿no? Siempre está húmeda, ¿no? Por la saliva, ¿no? Y qué curioso que esta parte que es la más húmeda ahora está seca, absolutamente seca. Y si algo está seco, ¿verdad? La lengua está seca, bueno, pues significa que no puede hablar, ¿no? Si nosotros estuviéramos con la lengua seca, literalmente seca, no podríamos hablar, porque curiosamente, porque está húmeda, permite el movimiento de la lengua bien y nos permite hablar. Pero si la lengua se seca, pues entonces no podemos hablar. Curiosamente, la sequedad de la lengua de la que habla el profeta Isaías nos refiere precisamente a la incapacidad de hablar, a la incapacidad de comunicarme con los demás. Ese es el problema de fondo. Esa es la dificultad que podríamos ver, ¿no? Que podríamos tener en nuestra vida. Esa es la grande dificultad. Que no podemos hablar como tal, que no podemos expresarnos. Quiere decir que cuando yo, en mi vida, ¿verdad? Busco agua, cuando yo quiero encontrarle sentido a mi vida, por mis propias fuerzas, pero no con Dios, pues yo me quedo mudo. Cuando yo quiero alcanzar la felicidad en mi vida, por mis propias fuerzas, y ya me olvido de que Dios me puede ayudar, ¿qué pasa en mi vida? Me quedo mudo, se seca la lengua, porque ya no puedo comunicar nada, porque ya no soy capaz de expresar amor, porque ya no soy capaz de expresar alegría, ya no soy capaz de expresar felicidad, y ya no soy capaz de hacerlo. ¿Por qué? Ya no la puedo expresar por una sencilla razón, ya no la puedo expresar porque estoy mudo, porque mi lengua se seca. ¿Cuántas personas, por ejemplo, ahorita que hablamos de la gente que vive casada, ¿no? Llevan años de casados y de repente buscan la felicidad, ¿verdad? Por tantas cosas, ¿no? Y de repente se quedan mudos ya, se quedan con la lengua seca porque ya no saben cómo comunicarse con su pareja, ¿no? Ya no saben cómo decirle algo, ya no saben cómo relacionarse con aquella otra persona con la que viven tanto tiempo. Se quedan con la lengua seca porque quieren ser felices con su pareja, porque quieren ser felices, ¿verdad? Con su esposo o su esposa, pero ya no saben cómo. Y van y buscan esa felicidad, pero ya no encuentran la manera de encontrarla. Ya no encuentran el modo de hablarle, el modo de convencerla, el modo de ayudarle. ¿Por qué? Pues están con la lengua seca. Porque han buscado felicidad en otros lados. O han creído que no hablándole es la felicidad verdadera, ¿no? O han creído que estando, siendo indiferentes a los demás es el mejor camino. ¿Cuántos se quedan con la lengua seca? Ya no saben qué decirle, ¿no? O cuántos verá que con sus papás ya no les hablan, ¿no? O hacen las cosas de malas, o están siempre enojados en la vida, ¿no? Creyendo que ese es el camino de la felicidad. Ya no saben qué decir, porque todo lo que dicen es enojo, ¿no? Porque todo lo que dicen es amargura, porque todo lo que dicen no tiene sentido, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros nos quedamos con la lengua seca por buscar en donde no está la felicidad? En donde no está el sentido de nuestra vida, en donde no está el sentido de nuestro corazón, que realmente debería buscar al otro. ¿Cuántas veces nos quedamos así, mis hermanos? Con la lengua seca. La lengua se seca espiritualmente cuando ya no podemos comunicarnos, ¿no? Hay personas que dicen, es que ya no sé cómo decirle esto a mi esposo o a mi esposa. Es que no tengo palabras ya. Eso se llama en la Biblia lengua seca.
quiere decir que usted ha buscado por muchos lados y nunca ha dejado que Dios lo ayude. Entonces obviamente hay un día en el que uno se queda con la lengua seca. Es que ya no sé cómo estar con mis papás, siempre me peleo, por todo me peleo. Lengua seca, ¿no? Lengua seca. Ya no sabes hablar de amor, ya no sabes hablar de paciencia, ya no tienes las palabras indicadas para ayudarle al otro. Ya no lo tienes. Has permitido que tu lengua quedara seca. ¿Cuántos hemos dejado que nuestra lengua se seque? ¿Cuántos hemos permitido que algo quede tan árido en nuestro corazón, en nuestra vida, que ya no comunicamos nada? Y muchas veces pasa porque nos olvidamos de Dios. Porque no queremos pedirle a Dios que nos dé más paciencia, no queremos pedirle a Dios que nos dé más amor, no queremos pedirle a Dios que nos dé más misericordia, no queremos pedírselo. Y como no queremos pedírselo, pues nos quedamos resecos. Y nuestra lengua ya no dice nada. Y curiosamente cuando decimos algo, pues no es que sea algo lleno de amor, ¿no? Lleno de vida, al contrario, todo lo que decimos es algo hiriente, algo que lastima, algo pesimista, yo qué sé. Por lo tanto, verá, ahí en nuestro material tenemos otro cubo que es verde, ¿verdad? Otro cubo que es verde, que decíamos que es el cactus, que el cactus es precisamente lo que nos lastima. Y hace un momento hablábamos, ¿verdad?, que a veces buscamos cosas, soluciones falsas que nos lastiman. Pero también no solamente buscamos el agua, buscamos las cosas fáciles, las cosas superficiales. A veces también tenemos un cactus porque todo lo que yo hago, todo lo que yo digo, a veces lastima y nos convertimos nosotros en el cactus a veces, ¿no? Tenemos una lengua reseca y lastimamos a los demás, ¿no? Estoy reseco y mis palabras no dan vida, al contrario, mis palabras solamente dan heridas, ¿no? Todo lo que digo hiere a los demás, ¿no? Digo cosas hirientes, cosas con las que me burlo del otro, porque ya no sé cómo relacionarme, ¿no? O a veces no hablo, ¿verdad? A veces no digo nada, le declaro la ley del hielo. Bueno, pues la ley del hielo también es un cactus, porque el silencio mata, ¿eh? El silencio hiere también, ¿eh? Porque hay gente que dice, yo para no entrar en problemas, ni le dirijo la palabra a tal persona, ¿no? Ah, bueno, pues si no le hablas, también lo lastima. No creemos que porque no decimos nada, no lastimamos. También el silencio lastima. Es otro cactus que yo he hecho en mi vida, ¿eh? Lengua reseca. O a lo mejor cosas pesimistas, porque a lo mejor como ya no encuentro sentido en mi vida, ya busqué por aquí, ya busqué por allá, y no le encontré sentido en mi vida, todo es malo, todo es negativo, todo es terrible, nos volvemos pesimistas. Hay gente que vive pesimista, todo es terrible, no, nada vale la pena, nada tiene sentido, todo es pesimista. Cactus, lengua reseca, todas mis palabras no dicen nada porque puro pesimismo, o pura amargura, ¿no? ¿Cuántos de nosotros tenemos amarguras? ¿Cuántos de nosotros tenemos precisamente esta realidad de la amargura? Todo lo que dices es amargura, ¿no? Te hablas y pura amargura, ¿no? Hasta alguien sale decepcionado nada más de oírte, ¿no? Porque pura amargura, pura cosa terrible, ¿no? Una amargura que tenemos. Lastimamos a los demás con nuestra lengua seca. Y ese, mis hermanos, es otro cactus que nos encontramos a veces en este camino, en el desierto que tenemos. En el desierto que nosotros estamos formados. Pues yo los voy a invitar ahora, ¿verdad?, para que coloquemos ahora este cactus de nuevo en nuestro camino, ¿verdad?, que tenemos aquí. Y como ustedes habrán dado cuenta además del material, tienen ahí una hojita, ¿verdad?, donde si ustedes se dan cuenta, ¿verdad?, aquí dice cactus y cactus, ¿no? Hay dos cactus que corresponden a los dos de aquí. Y en la parte de abajo hay otros que dicen piedra, ¿verdad?, que corresponden a las dos piedras. Entonces yo los voy a invitar ahora para que en este momento final, ¿verdad?, pongamos en primer lugar nuestro cactus en nuestro camino, por un lado, el que acabamos de decir. Y después de eso vamos a ir escribiendo ahí, ¿verdad? Pueden recortarlas, claro, ¿no? Y poner cuáles son los cactus que yo tengo en mi vida, es decir, cuáles han sido mis soluciones falsas que yo tengo y cuáles son las cosas con las que yo lastimo hoy día, ¿no? Y cuáles son las piedras, ¿verdad? Cuáles son los obstáculos que yo tengo en mi vida, que yo he creado en mi vida, que hoy tengo en mi vida, cuáles son las piedras que hoy no me dejan caminar para encontrarme con Dios. Y en segundo lugar, la otra piedra que decíamos hace un momento, nuestros falsos ídolos. En donde he buscado a Dios que no es Dios, porque en realidad es una piedra, es un obstáculo, porque en lugar de ayudarme a encontrarme con Dios, me está alejando de Dios. Entonces yo los voy a invitar para que coloquemos nuestro último cuadro, por un lado,
Pero al mismo tiempo les voy a invitar para que también vayan llenando esto, vayan siendo conscientes de esto, y entonces lo reflexionemos y le digamos: Señor, pues sí, tengo estos cactus en mi vida. He buscado soluciones falsas que han lastimado a los demás. Sí, tengo cactus en mi vida porque he hecho cosas con mi lengua reseca que lastima a los demás. Y palabras que lastiman a los demás, palabras que hieren a los demás. Y sí, Señor, tengo este obstáculo, tengo esta piedra hoy en mi vida, esta situación que vivo que no me deja caminar, pero también tengo esta piedra porque no te busqué a ti, te busqué una solución falsa que no me daba la felicidad. Y entonces, pues vamos entonces a ver nuestro camino que tenemos aquí por un lado, pero también vamos a ir escribiéndolo, ¿no? para que no se les vaya a olvidar, porque ahorita lo vamos reflexionando, pero a veces nos puede olvidar. Entonces aquí tenemos estos, váyanlos escribiendo por un lado, si quieren también lo pueden recortar para que los tengan ahí presentes y los vayan escribiendo, porque lo importante es tenerlos en claro, para que no se les olvide cuáles son las piedras de hoy día, las que están en tu vida, las que tú has buscado, y cuáles son los cactus que tú tienes en tu vida, con las que tú has buscado soluciones falsas y con las que tú estás lastimando a los demás. Entonces vamos a ponerlo, vamos a hacer un canto de reflexión, ¿verdad? Para escribir esto, para reponerlo delante de la presencia de Dios y darnos cuenta que necesitamos de la ayuda de Dios. Ven, Señor Jesús, porque sin ti ya no hay paisaje. Ven, Señor Jesús, porque sin ti no hay garantías. Ven, Señor Jesús, porque sin ti no encuentro paz en nada. Sin ti mis ojos no brillan. La vida es poca cosa sin ti, sin ti, sin ti. La vida es poca cosa. El Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto, Señor. Muy bien, pues tenemos aquí entonces nuestro camino. El tiempo del Adviento, pues es un tiempo en el que queremos que Dios llegue a nuestra vida. Pero a veces no llega, como decíamos, porque los problemas que hoy tenemos son obstáculos, son piedras en nuestro camino. A veces Dios no llega precisamente porque tenemos estos cactus.
Estas falsas respuestas que buscábamos y que solamente nos han lastimado y han lastimado a los demás, ¿cómo va a llegar a Dios si ponemos esa coraza que no nos deja ser felices? ¿Cómo va a llegar Dios si hemos buscado a Dios en otros lugares donde no está Él? Falsos ídolos. ¿Cómo podemos llegar a Dios si hemos lastimado a los demás y no dejamos que el consuelo de Dios abrace nuestro corazón? Por eso tenemos aquí nosotros esta realidad, tenemos nosotros esta situación. Y ahora, mis hermanos, si ustedes se dan cuenta, ¿verdad?, en ese recorrido que vamos teniendo, ¿verdad?, donde dice inicio, vamos recorriendo todo, ¿verdad?, la veredita, y luego dice continuará, ¿verdad?, dice continuará. Dice que el camino no solamente es un desierto, ¿no? Dice que el camino sí tendrá sus piedras, tendrá sus cactus, sus dolores, pero no significa que ahí termina. Si estamos preparándonos para la Navidad y estamos preparándonos para que el Señor llegue a nuestra vida, quiere decir que el camino sigue y que estamos llamados precisamente para ir reconociendo al Señor que está cerca de nosotros. Entonces, sobre esta continuación del camino, podamos hacerlo en nuestra siguiente meditación. Vamos a dar ahorita 5 minutos de receso sin desconectarnos, vamos a seguir conectados. Entonces vamos a tener 5 minutos por si alguien tiene que ir a hacer alguna cosa, quiere respirar alguna cosa, ¿verdad?, puede hacerlo. Si alguien dice no tengo nada que hacer, a lo mejor, ¿verdad?, en su material no han recortado unos arbolitos que vienen ahí, ¿verdad?, y ahí tienen ustedes sus árboles, ¿verdad?, que ustedes ven, hay 2 árboles, ¿verdad?, que se van empotrando ahí uno con otro, ¿verdad? Uno se recorta la parte de arriba, otro en la parte de abajo, para que los puedan armar, ¿verdad? Entonces ahí está. Si alguien dice, no, yo estoy muy tranquilo, bueno, pues puede ir cortando sus árboles, ¿verdad?, y para ponerlos, son 2 arbolitos nada más, ¿verdad?, recortarlos y ponerlos, a lo mejor en 5 minutos, en la que vamos a estar así, en silencio, ¿verdad?, para si alguien tiene que hacer alguna actividad rápidamente y volver a regresar y continuar con nuestro retiro, por favor.
Muy bien, pues continuamos con nuestra reflexión y para ello vamos a entonces a ver la segunda parte del rompecabezas. Decíamos que el camino decía que continúa, que continuará. Y si continúa es porque Dios quiere entrar en nuestra vida, es porque Dios quiere hacer camino con nosotros. Entonces vamos a tomar ahora nuestro material, ¿verdad? Ahora el otro rompecabezas, los otros triángulos que están con el verde y el azul, y vamos a armarlo, ¿verdad? Vamos a armarlo, que es la continuación de este. Vamos a armarlo con calma. Y entonces tenemos aquí ahora otro camino, ¿no? Otro camino que tenemos ahí nosotros, que es muy interesante porque podemos ver nosotros la diferencia, ¿verdad? Este desierto que está totalmente árido, con estos cactus, con estas piedras, con nuestra sed, porque no encontramos la felicidad. Y ahora, ustedes se dan cuenta, en este otro, pues está lleno de vida, está verde, y el camino, curiosamente, es azul, porque nos recuerda el agua. Para que un desierto pueda florecer, necesitamos de agua. Y el camino que necesitamos es entonces, precisamente, el agua que Dios nos da. Y es justamente lo que va a decir el profeta Isaías en el texto que estamos leyendo. Entonces, este camino que quedaba en continuación sigue, ¿verdad? Ahora, convirtiéndose en un camino lleno de agua, en un camino lleno de vida, lleno de esperanza. Entonces ahí tenemos nosotros nuestros rompecabezas, ¿verdad? Los que los tengan, los que no, bueno, pues lo están viendo ahorita ahí en su pantalla, ¿verdad? Lo pueden ver. Lo importante es que este camino no solo se quede aquí impreso, sino que lo hagan parte de su existencia, parte de su historia, parte de este Adviento en el que estamos viviendo, que es lo más importante. Entonces vamos a continuar con nuestra reflexión. Ya tenemos ahí nuestro rompecabezas armado. Y entonces dice el texto, ¿no? Si seguimos leyendo, porque ahorita solamente analizamos el versículo 17, la primera parte, ¿no? Entonces vamos a analizar ahora lo siguiente, ¿no? Dice: yo, Yahvé, después de ver este desierto, les responderé. Yo, Dios de Israel, no lo desampararé. Abriré los claveros arroyo, ¿verdad? Es decir, va a abrir como caminos los arroyos, y en medio de las barrancas manantiales.
Convertiré el desierto en lagunas y la tierra árida hará de brotar con mucha agua. Pondré en el desierto cedros, acacias, arayanes y olivares. Pondré en la estepa enebro, el olmo y el ciprés auna. De modo que todos vean y sepan, adviertan y consideren que la mano de Yahvé ha hecho eso, el Santo de Israel que lo ha creado. Vean cómo entonces Dios ahora va a transformar. Yo, que soy un desierto, estoy siendo transformado en vida. Y justamente, ¿cómo es que Dios va a intervenir? Dice el texto: yo, Yahvé, le responderé. Yo soy Dios de Israel y no los desampararé, no los olvidaré. Esto es muy importante porque esto es el tiempo del Adviento. El tiempo del Adviento es un tiempo en el que esperamos que Dios venga a nuestra vida, que Dios venga a nuestra historia, que Dios nos ilumine continuamente. Y justamente en el tiempo del Adviento le decimos: ven Señor, te necesitamos. Ven Señor, requerimos de tu ayuda. ¿Y cuál es la respuesta de Dios cuando le decimos ven? Yo no los desampararé, yo no los abandonaré. Dios nunca nos abandona. Lo importante es suplicarle a Dios porque Él nunca nos abandona. Él nunca nos deja solo, al contrario, nos va guiando, nos va acompañando, nos va transformando. Eso es lo importante, eso es lo primordial, que Él nunca nos abandona. El tiempo del Adviento sí es el tiempo en el que preparamos la llegada del Señor, sí, pero también el tiempo del Adviento es el tiempo en el que recordamos que Dios nunca nos abandona, que Dios siempre nos ha buscado con su alianza, con sus mandamientos, con el templo. Dios siempre muestra su amor y su lealtad, por lo tanto Dios nunca nos abandona y por lo tanto siempre nos da una prórroga para nuestra vida. Dios nos da una prórroga. ¿Por qué? Porque Dios sabe que lo necesitamos. Y entonces, ¿cómo es que Dios va a transformar este desierto? Pues con las aguas. Dios es el dueño de las aguas, ¿no? Cuando vemos nosotros, por ejemplo, en el libro del Génesis, ¿no? En el capítulo 1, cuando Dios crea todo, ¿qué hace? Dice que separa las aguas y entonces aparece lo seco, ¿verdad? La tierra y las aguas. Dios separa las aguas, tiene poder sobre las aguas para separarlas. Dios tiene poder para traer agua en el diluvio, ¿no? Dios hace que llueva, ¿no? Y entonces destruye todo. Tiene poder sobre las aguas. Dios puede incluso hacer que repentinamente se seque el agua para que la gente pueda caminar, ¿no? Como en el libro del Éxodo, ¿no? Cuando el pueblo de Israel salió, se abrieron las aguas y el pueblo pudo pasar. Por lo tanto, si Dios domina las aguas, puede hacer que el agua llegue al desierto, que Dios nos llegue y nos vaya transformando. Dios en el fondo nos da el agua para llenarnos de vida, para llenarnos de amor. Si nosotros leemos, por ejemplo, el libro del profeta Isaías, capítulo 55, del 1 al 3, ¿no? Para complementar esta idea. Entonces, Isaías 55, del 1 al 3, tenemos esto. El profeta Isaías entonces aquí nos habla precisamente de algo muy bello, ¿verdad? De cómo Dios quiere dar el agua. Dice: a todos los sedientos, ¿no? El profeta Isaías, vengan por agua. Los que no tienen dinero, vengan, compren, comen. Vengan, compren sin dinero y sin precio alguno vino y leche. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que no sacia? Óiganme atentamente. Coman del bien y deleitarán su alma con grosura. Inclinen su oído y vengan a mí. Oigan y vivirá su alma. Haré con ustedes un pacto eterno. Vean cómo el profeta Isaías entonces aquí está invitando al pueblo de Israel a que venga. Dice: ¡hey, vengan los sedientos! Y si somos un desierto, como lo decíamos en la plática anterior, pues necesitamos del agua. Dios es el dueño del agua y nos dice: ¡hey, vengan, vengan, yo les quiero dar agua! Dice: ¿por qué gastan el dinero en lo que no es pan? A veces gastamos no el dinero, gastamos nuestra vida en lo que no da vida realmente, ¿no? Gastamos nuestra existencia, nuestras fuerzas, nuestros ánimos en cosas que no vale la pena, que no nos sacia. ¿Cuánta gente se desgasta, por ejemplo, odiando a otra? ¿Cuánta gente se desgasta odiando a los demás? Y dice: es que me cae mal fulano, ¿verdad? Y todos los días se desgasta odiando a una persona, deseándole el mal, acordándose de lo malo que le hizo. Todos los días se acuerda de eso.
¿Por qué gastamos el dinero, dice, en lo que no es pan? ¿Por qué gastas tu vida en lo que no te sacia, en lo que no te llena, en lo que no te hace feliz? ¿Por qué gastamos nuestra vida en cosas que no valen la pena? ¿Por qué desgastamos nuestras fuerzas en odiar a alguien? ¿Por qué desgastamos nuestra vida en ver cómo me voy a desquitar, cómo me voy a vengar? ¿Por qué gastamos nuestra vida en cosas superficiales que desaparecen de un día para otro? ¿Por qué desperdiciamos todo? ¿Por qué gastan, dice Jesús, dice Dios, por qué gastan el dinero en lo que no es pan, en lo que no sacia? ¿Por qué? Vengan por agua gratis. Yo les voy a dar gratis el sentido de su vida. Yo les voy a dar gratis el sentido de su historia. Yo les voy a dar gratis algo que los sacie, que los llene, que los alimente, que los fortifique, que les dé plenitud totalmente en su vida. Vengan sin pagar. El Señor quiere darnos el agua. El Señor quiere fecundar nuestros desiertos gratuitamente. Y si Dios da estas aguas gratuitas, pues entonces nuestro desierto se empieza a transformar y se empieza a abrir caminos como ríos. Qué curioso, ¿no? Cuando uno quiere caminar, pues uno necesita estar seco, ¿no? Pero en este caso no. En este caso los caminos que Dios empieza a hacer son como ríos, y lo tenemos ahí incluso en nuestro rompecabezas, ¿verdad? De color azul el camino, porque el camino que quiere crear Dios es el del agua, el del río. Porque ahora cuando el río aparece, ¿qué va formándose? Siempre verá que hay un río, a lo largo del río, verá en las orillas del río, siempre se llena de vegetación, van creciendo los árboles. Es Dios que quiere formar un camino lleno de vida. La persona que vive árida, la persona que vive como desierto, necesita ahora un camino lleno de vida, un camino lleno de fecundidad, un camino que lo ilumine, que lo transforme. Porque ahora lo que necesita el pueblo de Israel y lo que necesitamos nosotros es un camino que nos dé vida. En la antigüedad, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, pues las aguas se abrieron, ¿no? Necesitaban pasar por algo seco. Ahora no, ahora el pueblo está seco, lo que necesita es un camino lleno de vida. Y cuando llega el río, aparecen los árboles, ¿no? Cuando llega el río, aparece la vida, aparece todo, se va transformando todo. El agua va a empezar a fecundar el desierto y va a empezar a formarse una creación nueva, algo distinto. El tiempo del Adviento es eso. Dios quiere venir a mi vida para hacerme nuevo, para hacerme distinto, para llenarme de vida. Si ahorita reflexionábamos cuáles son las piedras de nuestro camino, cuáles son esos cactus que van lastimándonos y lastimando a los demás, pues hoy tendría que decirle: Señor, necesito de esta agua, porque estoy bien árido, estoy bien desértico, necesito de tu vida, necesito llenarme de tu vida, necesito llenarme de un sentido en mi historia. Quiero que venga ese río de agua y fecunde mi corazón. Quiero que venga ese río de agua y me llene de vida, me transforme profundamente. Quiero que venga ese río y me haga profundamente nuevo. Señor, quiero que venga ese río. Por lo tanto, mis hermanos, tendremos que reflexionar: ¿cuál es ese río que necesitamos nosotros que llegue hoy a mi corazón? ¿Cuál es ese río que necesitamos nosotros para que esté surgiendo la vida en nuestra existencia, en nuestra historia? ¿Cuál es ese río? ¿Cuál es el río que necesitamos nosotros en nuestra vida? ¿Cuál es? Para cambiar mi desierto. Por lo tanto, mis hermanos, vamos a agarrar ahora nuestro árbol, ¿verdad? Uno de estos árboles que teníamos ahí, hay dos. Entonces tenemos aquí uno de los arbolitos que se supone que se va a parar. Esperemos que lo haya cortado más o menos, ¿verdad? Para que se pare el mío. Y entonces este árbol pues va a representar justamente ese río que necesitamos. ¿Qué es lo que yo necesito para que Dios me llene de vida? ¿Qué es lo que yo necesito para que esa vida siga surgiendo en mi interior? ¿Cuál es ese río que necesito para que la vida surja, para que mi desierto empiece a dar vida? ¿Cuál es ese desierto? Si mis piedras fueron mi desconfianza, si mis piedras fueron mis supersticiones, si mis piedras fueron mis venganzas, si mis cactus, ¿verdad?, fueron esas malas decisiones, son esas burlas, son esas amarguras, son esos pesimismos, ¿cuál es el río que hoy necesito para que Dios me llene de vida? A lo mejor necesito un poco más de paciencia, a lo mejor necesito un poco más de amabilidad, a lo mejor necesito un poco más de generosidad porque soy muy egoísta, a lo mejor necesito un poco más de optimismo porque me he vuelto muy negativo con todo, a lo mejor necesito más inteligencia para comprender lo que tengo, valorar lo que tengo. A lo mejor ese es el río que necesito para que la vida vaya surgiendo. Entonces vamos a tomar nuestro árbol, ¿verdad? Vamos a tomar nuestro arbolito, lo vamos a poner ahí en nuestro camino. Ya lo vamos a poner ahí. Vamos a ponerlo aquí. Ahí está. Y vamos a pensar precisamente
¿Cuál es ese río que yo necesito hoy para que me fecunde en mi corazón? Ahora, hermanos, dice el texto del profeta Isaías que estábamos leyendo, que empieza Dios a construir los caminos, ¿verdad? Dios que empieza a construir estos caminos de ríos, y dice: pondré en el desierto cedros, acacias, olivares. Empiezan a surgir los árboles. Dios empieza a crear un parque, por así decirlo, ¿no? El parque de Dios. Está surgiendo un valle maravilloso, lleno de vida. Y con el nacimiento de los árboles, pues ese desierto empieza a florecer. Esta imagen es muy interesante porque en general no se habla de eso. El profeta Isaías es el que va a utilizar esta imagen, un desierto que florece, que es una imagen imposible si lo pensamos bien, ¿no? Un desierto no florece así de la noche a la mañana, ¿no? No florece, siempre está árido, ¿no? No tiene las estructuras, no tiene las condiciones para que florezca. Es una imagen que el profeta Isaías tiene, que muchos han preguntado de dónde sacó esa imagen. Es parte de la imaginación del profeta. Otros dicen, bueno, tal vez puede ser porque en algunos libros del Antiguo Testamento se habla de cómo Dios bendice al pueblo y cuando lo bendice lo compara con un parque, ¿no? Lleno de árboles. Entonces dice, esta es la idea que entonces se puede ver claramente aquí, ¿no? Y entonces vemos cómo empiezan a surgir los árboles. ¿Cómo empiezan a surgir los árboles? Y dice el profeta Isaías, ¿no? Cuando empieza a hablar de los árboles, dice: pondré en el desierto cedros, acacias. Pondré. Curiosamente no dice Dios que cultive los árboles, no. Los pone, ¿no? Es como si agarrara los árboles y los pusiera. Como si agarrara los árboles y los colocara ahí. Y los árboles pues no se ponen así, ¿no? Los árboles se cultivan, ¿verdad? Y luego van creciendo. Pero la imagen es muy bonita porque quiere decir que Dios agarra los árboles y los pone. Si el árbol es su bendición para que se llene de vida, significa que Dios quiere acercar la salvación a los hombres. Dios quiere hacer que la salvación llegue a los hombres. Él pone la salvación. No es que la cultive a ver cuándo surge, no. Él agarra los árboles y los pone como diciendo, aquí ya llegó la salvación. Aquí ya todos estamos salvados totalmente. Ya tenemos la salvación totalmente en nuestra vida. Y por lo tanto es una imagen de cómo Dios acerca precisamente al pueblo de Dios, que era un desierto, la vida, cómo acerca la salvación. Y eso es el Adviento. Dios que quiere poner árboles en nuestro corazón, Dios que quiere ponernos llenos de vida en nuestra existencia, porque eso es lo importante, eso es lo fundamental. Y va poniendo varios árboles, ¿no? El cedro, el abeto, ¿verdad? O el ciprés. Estos árboles, por ejemplo, el cedro y el abeto o el ciprés, son árboles muy preciados en el Antiguo Testamento, porque estos árboles servían, por ejemplo, para dar madera a los templos, a los palacios, a los navíos. O sea, el cedro, por ejemplo, es un signo de firmeza,
un signo de algo excelso, de algo inaccesible. Eso es el cedro. Se usaba para cosas sagradas, para cosas importantes, para cosas maravillosas, hermosas y bellas. La acacia, por ejemplo, pues es un árbol que se usaba, por ejemplo, para las columnas en el templo, para los ángulos en el templo, para la mesa de los panes sagrados del templo, para el altar del incienso. Fíjense cómo se usaba para cosas sagradas. Entonces, la acacia representa eso. El mirto, pues se usaba para otras cosas divinas, ¿no? Para los querubines del arca, para las puertas del camerín, ¿no? Cosas sagradas. Fíjense qué curioso que está nombrando, curiosamente, árboles que van en referencia a lo sagrado. También habla de los olivares, ¿verdad? Donde salen los olivos, el aceite de olivo, claro, que puede servir para la comida, ¿no? Pero también para ungir, ¿no? Para elegir a los hombres de Dios. De alguna manera, los árboles que está citando el profeta Isaías nos recuerdan que no solamente son árboles llenos de vida, nos recuerda que también son árboles que nos acercan al misterio de Dios, porque la madera de esos árboles se usaba para cosas del templo, para cosas divinas, para cosas que nos acercaban a Dios. Por lo tanto, si Dios está poniendo esos árboles, no solamente es para llenar de vida, para que se vea bonito el parque, no, son árboles que nos acercan a Dios, que se usan para Dios. Quiere decir que Dios, en su misterio, ¿verdad?, está poniendo con su amor esos árboles para que nosotros nos acerquemos de nuevo a Dios. No solamente es que nos llenemos de vida y digamos, ya no estamos en el desierto, ya estamos más fresquecitos. No. Pone los árboles precisamente para acercarme a Dios, porque lo importante es acercarme a Dios. Eso es lo primordial. Y si hace un momento decíamos, ¿verdad?, cuando ponemos nuestro primer árbol, era, quiero estar cerca de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es el río que Dios tiene que mandar en mi vida para llenarme de fecundidad? ¿Cuál es el árbol que me da Dios para transformar mi vida? Bueno, mis hermanos, ahora nos topamos con una realidad más. Ahora nos topamos con una nueva situación. ¿Cuál es esa nueva situación? Llenarnos de la vida de Dios, llenarnos del amor de Dios, llenarnos de su misericordia, acercarnos totalmente a Él. Por eso entonces vamos a agarrar ahora nuestro siguiente árbol, ¿verdad? Nuestro siguiente árbol, y vamos a colocarlo en nuestro tablero. Vamos a colocarlo en nuestro tablero, ¿verdad? Y ahora vamos a pedirle a Dios, ¿verdad?, con este segundo árbol, pedirle a Dios qué es lo que necesito para acercarme a Él, porque no solamente es que Dios reconstruya mi vida, ¿verdad?, quite mis piedras, mis cactus, no. Dios quiere entrar en mi vida, pero quiere entrar para que yo esté más cerca de Él. Por lo tanto, este segundo árbol va a representar precisamente lo que yo necesito para encontrarme con Él, lo que yo necesito para unirme más a Él. Porque a veces le pedimos a Dios que solucione nuestros problemas, le pedimos a Dios que nos ayude en esta dificultad que tenemos, pero a veces se nos olvida pedirle a Dios, ayúdame en esto, pero ayúdame para estar mejor contigo, para estar más unido a ti. El Adviento es pedirle a Dios que venga a nuestra vida, no solo para que nos transforme, nos haga mejores, sino para que nos haga mejores porque estamos mejor con Dios, porque estamos más unidos con Dios, porque tenemos una mejor relación con Dios. Eso es lo más importante, estar más unido con Dios. Y eso es precisamente lo que nos va pidiendo el Señor. Entonces tenemos que colocar por un lado nuestro árbol, pedirle al Señor, ¿verdad?, que nos ayude a tener esto, ¿verdad? Pedirle al Señor que nos ayude a vivir, a tener realmente nuestra experiencia de amor, ¿verdad?, con Él, acercarnos a nuestra vida con Él. Nada más que mi árbol no se quiere poner de pie, pero bueno, a ver, ahí está. Entonces realmente nos vaya ayudando a vivir cerca del Señor. ¿Qué es lo que le tengo que pedir a Dios? Pero ya no solamente para que me cambie, sino que es lo que le tengo que pedir a Dios para que viva unido con Él. Pero cuando crece un árbol, mis hermanos, no solamente crece el árbol para que crezca y ya. Crece por un lado para que nos llene de vida, primer árbol. Crece para que nos unamos a Dios. Pero los árboles, lo importante de los árboles es que cuando van dando vida, van dando frutos. Por eso, ¿verdad?, tenemos ahí nuestras tarjetas, ¿verdad?, ahí. Y por un lado tenemos lo de los árboles, ¿no? El primer árbol, decíamos, ¿cuál es el río que yo necesito de vida? ¿Qué es lo que le pido a Dios para cambiar en este momento? Que venga este río. El segundo árbol que acabamos de poner es, ¿qué le pido a Dios para estar más cerca de Él? Pero ahora viene la gran respuesta. No basta con decirle, Señor, mándame paciencia, mándame amor, mándame luz. Señor, mándame más oración, más fe, yo qué sé, ¿no?, para estar cerca de Él.
También tenemos aquí, ¿verdad?, los frutos, ¿verdad? Hay 2 tarjetitas donde están los frutos. Si yo le pido a Dios un río de agua, de vitalidad, ¿no?, lo que tú quieras pedirle, lo que le pediste en el primer árbol, y en el segundo árbol lo que le quieras pedir ahorita, ¿verdad?, para estar más cerca de Él, pues también ahora comprométete con Dios y dile: yo voy a dar este fruto. Si tú me das más paciencia, yo voy a hacer esto, voy a ser más paciente así. O si yo le pedí esta luz para entender mejor esto, yo voy a comprometerme a esto. Si yo le pido ¿verdad?, un árbol, ¿verdad?, de vida para tener una mejor relación con Él, ¿qué fruto me comprometo? Voy a hacer más oración, voy a poner más atención, voy a escuchar más su palabra, yo qué sé. ¿A qué te comprometes? Porque a veces le pedimos a Dios cosas, quiero esto, quiero lo otro, pero ¿y tú a qué te comprometes? Si Dios nos da un árbol en la vida, lo hace precisamente para que nosotros demos nuestros frutos. Entonces ahora pues vamos a hacer nuestra reflexión, ¿verdad? Por un lado poniendo nuestro segundo árbol, pidiéndole lo necesario para estar cerca de Él, pero también comprometiéndonos con Él y escribiendo los frutos que vamos a dar de esos dones que le estamos pidiendo. Entonces tenemos ahí nuestro árbol. Hermanos, pues el tiempo del Adviento es esto. Vivir el Adviento es justamente esto. Reconocer que a veces somos un desierto, reconocer que a veces estamos áridos, que lastimamos a otros, que nos lastimamos, que tenemos obstáculos en nuestra vida, pero que Dios quiere salvarnos, que Él quiere poner los árboles en nuestra vida, que quiere darnos vida. Y yo creo que la mejor manera de preparar nuestro Adviento es reconociendo nuestro desierto y dejando que Él nos vaya llenando de vida, comprometiéndonos con los frutos que escribieron hace un momento, esos frutos que hay que trabajar en estas semanas de Adviento, para que Él venga a nuestro encuentro, para que Él transforme nuestro desierto en vida, nos vaya animando, nos vaya transformando y vaya dando todo lo que necesitamos en nuestra vida. Mis hermanos, yo creo que todo esto pues es el Adviento. No quedémonos solamente, verá, con que la Navidad, ya viene la Navidad, no. Yo creo que el Adviento es un tiempo tan especial para la espiritualidad que nos lleva precisamente a transformar nuestro corazón, que nos lleva a iluminar nuestra vida y que nos ayuda precisamente a dar frutos nuevos. Pues que este tiempo de Adviento, mis hermanos, nos ayude entonces a dar los frutos que necesitamos para transformar nuestro corazón y dar realmente lo que requieren nuestros hermanos y que en nuestra vida Dios nos vaya tocando. Pues con esto, mis hermanos, terminaríamos nuestras reflexiones de nuestro pequeño retiro de Adviento, ¿verdad? Que este año pues fue cortito, ¿verdad? Porque pues estamos a distancia, lo hacemos con las redes, pero obviamente pues todo retiro termina con la celebración eucarística. Entonces en un momento vamos a ir a prepararnos, ¿verdad?, para la celebración de la misa, ¿verdad? Vamos a cortar la transmisión, no quise que terminó el retiro, cortamos la transmisión y ahorita en unos 5 minutos volvemos a empezar la transmisión para que celebremos la misa, para que celebremos nuestra Eucaristía y nos encontremos con el Señor. Entonces yo los invito, ¿verdad?, para que no se vayan, al contrario, para que nos volvamos a conectar y concluyamos este retiro, ¿verdad?, este pequeño momento de reflexión que tuvimos,
participando de la Eucaristía. Ahorita, bueno, también si unos 5 minutos, ¿verdad? Si tienen algo que hacer, ¿verdad? Pues aprovechen el tiempo para concluir nuestro retiro. Y también, ¿verdad? Ahorita aquí, ¿verdad? Si tienen alguna intención para la misa, ¿verdad? Ahorita en esta transmisión del retiro, no en la de la misa, ¿eh? Si tienen alguna intención para la misa del retiro, pueden escribirla ahorita, ¿verdad? En los comentarios del retiro que estamos ahorita viendo. Pueden escribir ahorita aquí, quiero que en la misa ofrezcan por que ofrezcan por este. Entonces vamos a pedir, si alguien tiene una intención, puede ponerla ahorita en la transmisión del retiro. En la de la misa no, porque ya en la de la misa ya es más difícil, ¿verdad? Y además van anotando en toda la misa, entonces es distinto. Entonces, por favor, ¿verdad? Si alguien tiene alguna intención, pues puede ponerla ahorita y la vamos a nombrar en la misa si tienen esa intención. Entonces vamos a cortar un momentito la transmisión, ¿verdad? Para prepararnos a la misa. Ahorita regresamos, no se desesperen, no se vayan a ir. Ahorita regresamos para participar de nuestra Eucaristía y poder ofrecerla por todos los que han participado en este retiro, claro. Y si tienen alguna intención particular, escríbala en este momento. No cuando empiece la misa, en este momento escríbala en esta transmisión, por favor. Entonces volvemos en un momento.